Mbappé, te equivocaste. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, tal y como decimos, Mbappé, te equivocaste. Y obviamente vas a ganar un auténtico pastizal en el Paris Saint-Germain. Y obviamente en ningún sitio vas a ganar más dinero que en París. Obviamente que sí. Pero los futbolistas son recordados en la historia no por la cantidad de dinero que recaudan, sino por ganar los grandes títulos con sus distintos clubes. Y es verdad que ya ganaste con Francia el Mundial, eres un jugador extraordinario, para mí el mejor del mundo claramente, pero si quieres tener gloria, pues tenías que haber venido al Real Madrid. Y este verano dependía la decisión exclusivamente de ti, todo dependía de ti, al margen de presiones, dinero encima de la mesa, etcétera. Era una cuestión tuya, y no fuiste lo suficientemente maduro ni fuerte para aguantar y dar el paso valiente al Real Madrid. Un Real Madrid en el cual también hubieras ganado muchísimo dinero. No tanto, probablemente, pero en otros conceptos, también al margen del salarial hubieras ganado mucho dinero. Pero esto no se trata de dinero. Al igual que no se trata de dinero ganar la Champions, porque por más dinero que pongas, eso no significa que es una causa-consecuencia. Pongo mucho dinero, gano la Champions. La Champions se basa en otros parámetros. De hecho, en tus declaraciones post-partido, hablando del Bayern de Múnich, que es uno de esos grandes clubes históricos, hablaste de equipos pues que tienen ese concepto para poder y estar hechos, preparados para ganar la Champions. Que luego la ganas o no la ganas. Pero por eso, vosotros, desde hace muchos años, os estáis pegando los palos que os estáis pegando. No solo los palos económicos que pegáis, sino los palos en inversión que luego no llegan a la Champions. Esas inversiones megalómanas que no sirven para constituir y llevarse la orejona. No sirve solo poner dinero. Y los equipos que ganan la Champions normalmente son equipos con algo de historia, algo de enjundia, mucho trabajo, mucho carácter, gen ganador y con fútbol y con futbolistas, como en el caso del Real Madrid, que entienden la Champions como un título absolutamente especial y único, que requiere, lo dicho, otro tipo de valores, que ni mucho menos se circunscriben a la billetera, a meter pasta, a meter pasta, a meter pasta ingente. No, para nada. Además, metiendo tanta pasta como habéis metido, se os ha quedado una plantilla tremendamente descompensada. Y un equipo que no parece un equipo, sino una suma de jugadores y de teóricas, grandes estrellas. En fin, lo que se demuestra es que había un punto de inflexión en Mbappé en tu vida, que era este verano pasado. Como agente libre, poder haber fichado por el Real Madrid, por el que es el rey de Europa, por ese club en el cual tú soñabas jugar. Y preferiste, de manera lícita, pero preferiste el dinerinchi, el dinero, a poder ganar dinero, pero sobre todo a ganar gloria y prestigio en el club más importante del mundo. ¿Se volverá a abrir la puerta? Oye, pues puede que tengas opciones de volver a tener chances de jugar en el Real Madrid. Claro que sí. Yo no lo descarto. Y sobre todo mientras esté Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Pero, amigo mío, a día de hoy ya no depende de ti. Tú tienes contrato hasta 2024 y el PSG ya sabemos que no va a negociar con el Real Madrid. Así que muy probablemente te tengas que tragar el volver a jugar Champions con el Paris Saint-Germain y a volver a fracasar. Porque el Paris Saint-Germain a día de hoy no está ni muchísimo menos preparado para competir con los históricos de la Champions. Los equipos tradicionales que tienen dinero, pero que tienen historia. Que tienen grandes jugadores a base de dinero, pero menos dinero y más calidad de ADN club. Algo que el Paris Saint-Germain ni muchísimo menos ha tenido ni tendrá. Así que nada, tú sigue ganando tus petrodólares mientras nosotros seguiremos intentando por llenar de gloria la Champions. En fin, me gustaría que dejéis vuestros comentarios al respecto. Si os parece, como a mí, que Mbappé obviamente se equivocó a nivel deportivo, económicamente ha ganado muchísima pasta, pero que en el Madrid también hubiera ganado mucho dinero, y que deportivamente tenía que haber sido valiente, y que tiene 24 años, que no es ningún chaval, que el carnet puede empezar a pesar, y que si quiere hacer una carrera prolífica con varias Copas de Europa y varios balones de oro, que no consigue rascar tampoco en el Paris Saint-Germain, pues el Real Madrid obviamente era el sitio para poder reconducir su carrera y dar ese impulso para llegar a la gloria. De momento, Mbappé, no estás en la gloria, en la Champions estás muy lejos de estar en el Olimpo. Chao, chao.